Bueno, pues vamos a reanudar la sesión de nuestro taller editando la burla del siglo de oro. Vamos a contar con la intervención, como estaba previsto y como habíamos anunciado, del profesor Arnulfo Herrera de la Universidad Nacional Autónoma de México y de Mariela Insúa de Griso, Universidad de Navarra. Antes de darles la palabra, quería añadir un dato que se me olvidó en mi ponencia, pero ya que están aquí presentes los editores, me salté el detalle de que en el año 2020 salió también un tomo de una antología de comedias burlescas del siglo de oro en cátedra, con la reedición de Céfalo Hipócris, El Comendador de Ocaña y La Aventura sin buscarla, y añadiendo la edición de La Infanta Palancona, edición de Ignacio Arellano Ayuso e Ignacio D. Arellano Torres. Se me pasó, fui muy deprisa y se me pasó a añadir ese dato del libro de cátedra que salió hace unos meses. Bien, bueno, pues vamos a dar comienzo a la sesión, también pues sin mayores presentaciones, todos nos conocemos. El profesor Arnulfo Herrera está preparado. Arnulfo, puedes activar el micrófono. Tienes la palabra para hablarnos de este tema en torno a la poesía satírica y burlesca de la Nueva España. Cuando quieras, Arnulfo, tienes la palabra. Sí, gracias. Buenos días a todos. Días aquí, tardes por allá en España y en Noruega. Eh, eh, Martina, buenos días. Aquí sí días. Eh, yo iba a hablar improvisadamente y esto, pero lo han hecho también Carlos y Carmela, que voy a tener que leer un poco para no desentonar. Entonces, básicamente la principal dificultad para mí fue evitar los textos que se hicieron, textos poéticos que se hicieron sobre el obispo Palafox, porque no van más allá de lo burlesco, son verdaderamente insultos. Fue algo muy horrible, fue un pasaje muy feo y preferí evitarlo completamente. Entonces, hice los textos tradicionales, los que más o menos se conocen, pero a pesar de que se conocen y que se conocen desde hace muchos años, nunca se han explicado. Entonces, los han explicado mal, en fin, y dije, bueno, pues voy a tomarme el trabajo de tratar de descifrar todos los textos, lo mejor que pude, y bueno, un poco de ayuda de Ignacio me descubrió algún par de notas fuertes porque yo me había ido por otro lado y resulta que, bueno, va a quedar más preciso todavía. Entonces, voy a leer un poco de lo que se trata esta antología y, bueno, espero que me hagan los señalamientos que crean convenientes. Una antología de literatura novohispana, burlesca y satírica empezaría sus páginas en aquellas paredes donde Hernán Cortés y sus descontentos soldados cruzaban las armas verbales para esgrimir sus diferencias. Con una formación literaria elemental, pero con una rica tradición del romancero en su bagaje de aventureros, estos hombres fundarían la nueva nación que iría integrando a los indios aliados y a los vencidos, a los frailes evangelizadores, a los negros importados y a los advenedizos peninsulares, quienes, representando a la corona española, desplazarían a los conquistadores en los gobiernos civiles y eclesiásticos de la Nueva España. Y en medio de todo este complejo proceso, las coplas satíricas, nunca exentas de ingenio y humor, aparecían de manera constante para cumplir sus funciones de denuncia, de crítica, de burla, de válvula de escape al resentimiento, de venganza. Las muestras de esta poesía espontánea que fue surgiendo como reacción a los acontecimientos se perdieron debido a su naturaleza furtiva y a la ausencia de cronistas capaces de conservarlas. De los primeros tiempos nos quedan los dichos y las coplas que Bernal Díaz del Castillo refirió. Es una pena que por guardar la dignidad de Hernán Cortés o porque le parecieron ejemplos denostables de la maledicencia, decía cosas feas que no son de decir no siendo verdad, Bernal no haya consignado todos los libelos de lenguaraces como Gonzalo de Ocampo, Rodrigo Rangel, Mancilla, un fulano tirado y un tal Villalobos, así los menciona él. Debieron ser muy abundantes entonces las coplillas satíricas, tan numerosas como las ocasiones en que se dieron los motivos para hacerlas.
Por eso es de lamentar la ausencia de uno o varios recopiladores de estas muestras del ingenio popular. Nos habrían permitido conocer la temperatura de los novohispanos en sus reacciones ante los diversos sucesos de la vida cotidiana. Los ejemplos que han quedado en el anecdotario de nuestra historia virreinal rara vez tienen la dimensión de un escándalo nacional como los que protagonizaron Martín Cortés, el obispo Moya de Contreras en sus diferencias con el virrey Martín Enríquez de Almanza, el otro virrey Marqués de Gelbes contra el arzobispo Juan Pérez de la Serna en una guerra civil desastrosa, el obispo Palafox contra el duque de Escalona y contra los jesuitas, las autoridades de los gobiernos civil y eclesiástico que vivieron el motín de 1692, los abusivos virreyes Francisco de Leiva, conde de Baños, y Miguel de la Grúa, Salamanca y Branciforte, que era cuñado de Godoy, y los gobernantes y caudillos que actuaron durante la Guerra de Independencia. Y de todos estos acontecimientos que estuvieron llenos de grafitos, coplillas, pasquines y hojas volantes, tal vez la muestra más literaria que llegó hasta nosotros fue la consignada por Juan Suárez de Peralta en el capítulo 31 de su Tratado del Descubrimiento de las Indias, cuando refirió los amores adúlteros y por ende subrepticios que sostenía Martín Cortés con una rica y notable dama de la corte mexicana, doña Marina Vázquez de Coronado, hija de don Francisco, el gobernador de la Nueva Galicia, y de la virtuosísima matrona doña Beatriz de Estrada, a su vez hija segunda del tesorero Alonso de Estrada, quien después fuera gobernador y capitán general de la Nueva España. Es apenas una cuarteta que dice: por Marina, soy testigo, ganó esta tierra un buen hombre, y por otra de este nombre la perderá quien yo digo. Esta doña Marina estaba casada con un hombre muy rico y poderoso, Nuño Chávez de Bocanegra y Córdoba, pero al margen de los sucesos que se conocieron como la conjuración de Martín Cortés, un mítico e improbable alzamiento contra la corona española por las leyes nuevas que desposeían a los descendientes de los conquistadores de sus herencias, tenemos una modesta historia paralela que no es nada despreciable para la literatura mexicana. Marina Vázquez de Coronado fue, además, la madre del poeta místico novohispano Fernando de Córdoba y Bocanegra, de cuya vida y virtudes habló el cronista mercedario Alonso Remón. Los versos de esta cuarteta y este parentesco son sumamente sugerentes para especular sobre los motivos que produjeron la renuncia del poeta Fernando de Córdoba a su riquísimo mayorazgo, que incluía los títulos de Marqués de Villamayor y adelantado de la Nueva Galicia, cuando se encontraba en la plenitud de su vida y gozaba de su aventajada posición social. De manera súbita, regaló sus bienes personales a los pobres y decidió ir por el mundo vestido de anacoreta y recorrer los caminos mendigando su comida como un mísero penitente. Solo al final de su vida, cuando apenas tenía 24 años de edad y ya estaba muy enfermo, a 4 días de su muerte, aceptó ingresar a la Orden de San Francisco. El contacto con el venerable Gregorio López debió ser un evento de suma trascendencia para su vida personal, como lo fue para muchos de los novohispanos que conocieron a este notable hombre santo. Pero también los ecos de estos amores de su madre con el sucesor de Hernán Cortés debieron ocasionar algún influjo. Fernando de Córdoba y Bocanegra nació en 1565. Martín Cortés llegó a México en enero de 1563. Fue apresado en julio de 1566 y, según las acusaciones de sus detractores, en estos meses aún se encontraba al servicio de doña Marina. Así se decía en los siglos de oro: estar al servicio de una dama es tener alguna relación con ella. No es imposible que el poeta haya dudado de su paternidad. Lo cierto es que fuera de la interesada biografía que escribió Alonso Remón, fue en encargo de Francisco Pacheco, el hermano de Fernando de Córdoba, no existe ningún dato que pueda indicarnos los auténticos motivos que tuvo el joven poeta para llegar a una conversión tan radical y abandonar la vida mundana con el fin de dedicarse completamente a la meditación y el rezo. Claro que junto al peso completo de esta copla, los versos contra el gusto por el dinero de los funcionarios públicos, de los que hay, por ejemplo, este testimonio, de estos dijo cierto cura que se iba entrando fisgón por una grande abertura que era su pura intención más que la plata pura. Perdón, más que la plata más pura. Y es verdad, porque si trata siempre de achocar tesoro, su intención de puro oro es más pura que la plata.
o las preferencias de los jesuitas por los aspirantes adinerados que deseaban ingresar a la compañía. Se decía, no hay quien la entrada le vede, que recibe si hay que herede la santa comunidad, al rocín mayor de edad que apenas tener se puede. Y sonetos como En cierto hospedaje lo posaba, de Gutiérrez de Cetina, recogido en un importante manuscrito que compiló en el México de 1577, que se compiló, resultan por entero inocuos al momento de reunir la poesía burlesca y la sátira de la Nueva España. Sobre todo cuando el interés de los estudiosos mexicanos se ha puesto en los momentos más encumbrados de la historia nacional y solo les importan las manifestaciones literarias contra el poder establecido, léase contra los españoles peninsulares, y concentran sus afanes en una obstinada búsqueda de los antecedentes independentistas para dar cuenta de los orígenes de una nación mexicana desligada de España. Pero el siglo XVIII es el que realmente les importa para el género, por estas razones. Dicen dos compiladores de sátira novohispana, González Casanova y José Miranda, dicen, tendría que llegar el siglo XVIII para que la sátira anónima cundiese y remontase el vuelo en la Nueva España. Y es que dicho siglo andaría sobrado de lo que le faltó a sus dos predecesores, activos fermentos, fuertes antinomias, profundas pugnas, es decir, de los elementos necesarios para engendrar dentro de un régimen absolutista la atmósfera propicia al desenvolvimiento de una sátira a la vez extensa y honda. Bueno, sin embargo, para la historia de la literatura, el soneto de Cetina es apreciable, porque ilustra la difusión del petrarquismo en la Nueva España y nos permite ver otros ámbitos de la poesía que no apuntan a la política, así como llevar la selección de los versos hacia los ámbitos bocachianos. De esta manera, se puede justificar la inclusión de los sonetos Topóse un frailejón con una dama y viendo una dama que un galán moría, insertos en el mamotreto de Mateo Rosas de Oquendo. Es casi una certeza que no sean de su autoría, como otros poemas que aparecen en el Cartapacio y que seguramente fueron copiados por curiosidad o con el afán de ornamentar la colección de su cuaderno. Entre otros, la famosa octava atribuida a Fray Pedro de los Reyes, Yo para qué nací, para salvarme, el soneto con estrambote de Cervantes, Voto a Dios que me espanta esta grandeza, o la jácara quevediana, Ya está metido en la trena tu querido escarramal. Una prueba evidente de que se trata de una copia mecánica hecha sin arte, al menos en el segundo de estos sonetos, es que la métrica tiene fallas superlativas. A Rosas de Oquendo podemos cuestionarle sus dotes como poeta, inclinado a la procacidad, aunque muy sensible a los rencores sociales de las castas, pero no sus habilidades de versificador eficiente y tenaz. Bueno, si Rosas de Oquendo hubiera escrito el texto, los metros no tendrían el desaliño que presenta la copia apresurada del soneto, viendo una dama que un galán moría, que además se puede encontrar en otros dos manuscritos españoles de la época, fuentes de las cuales fue recogido por Alciu Yem Lisorx para su conocida antología de poesía erótica. Esta pequeña digresión por los temas eróticos permite un apacible retorno a la guerra entre criollos y peninsulares y da pauta a la caracterización de los tipos sociales, a la presentación de personajes figura, como la dama española que vino a casarse y fue repudiada por su prometido, o como el mestizo, seguramente mestizo de segunda instancia o coyote, que tiene fricciones con la justicia y abre un resquicio que deja entrever las costumbres y las aspiraciones de un belitre oriundo que vagaba por la Ciudad de México al finalizar el siglo XVI. La primera es una canción al estilo de la poesía cortesana del siglo XV. El segundo es un romancillo tamizado ya por el revival del romancero nuevo que fomentaron en la península los jóvenes Góngora y Lope desde la década de 1580. Con estos dos textos se ofrece asimismo la oportunidad para hablar de las presunciones nobiliarias que traían los españoles advenedizos y las utilizaban para pretender puestos y medrar en la naciente sociedad. Debemos suponer que la abundancia y proliferación de este tipo social produjo las mofas de observadores tan sensibles como el aventurero Rosas de Oquendo. La gran mayoría se hacían linajudos, deudos o de plano descendientes de don Peranzules. Sin embargo, lo más reprensible de este comportamiento no eran las ínfulas. La fatuidad puede ser hilarante y por ende tolerable, no así la ingratitud. Por eso debió surgir el curial que cifró en un soneto al disconforme peninsular que no ve ninguna virtud en las tierras mexicanas.
minas sin plata, mineros improvisados, comerciantes codiciosos, bodegoneros con pretensión de caballeros, mujeres interesadas pero incapaces de satisfacer a los hombres, amigos que actúan con hipocresía, negros que no obedecen, señores sin autoridad en sus casas, esposas tahúres, confusión y caos. Y la respuesta previsible de los ofendidos criollos que describen el ascenso de un pescador que lanzaba la jávega en Sanlúcar, que llegando al mexicano domicilio curaba sus enfermedades y remediaba su vida azarosa, ganaba estima y riquezas hasta volverse un conde en calidad y un fúcar en cantidad, se refinaba en la carrera cortesana, se hacía César en el trato y Virgilio en los versos, pero abominaba y maldecía la tierra que le otorgó todos esos dones. Con el ánimo de retrasar en la antología el punto álgido de la guerra entre peninsulares y criollos, nos distraemos un poco con el bachiller que regresa a su casa en el primer año de vacaciones y hablándole latín hasta el perro. Luego, copiamos las sátiras de un novicio dominico a los predicadores que participaron en la octava de una magna celebración a la Inmaculada, donde entre los festejos y procesiones hubo un certamen poético convocado por el poderoso gremio de plateros novohispanos a finales de 1618. Hubo discordia desde la convocatoria misma. Tuvo 2 carteles encontrados y un enorme descontento por las calificaciones de los jueces. Algunos culpan al rijoso arzobispo Juan Pérez de la Serna, aficionado a los pleitos, como lo demostraría unos años después en el tristemente recordado 15 de enero de 1624. Las pugnas entre los maculistas, seguidores de Santo Tomás, y los defensores del dogma, promovido por Escoto, se dejan ver sin reticencias, pero sin la vehemencia que cundió en Sevilla durante aquella época, que salieron los decretos del Papa Pablo V, que prohibían hablar del tema en sentido contrario a la Inmaculada Concepción. Hubo, como suele ocurrir en estas oportunidades, pullas colaterales, como la primera décima de una glosa dedicada a la Virgen, que remarcaba la conocida afición de los jesuitas por la plata. El estribillo dice: la platería os retrata en plata virgen y es bien retratar en plata a quien es más limpia que la plata. Y luego venía la burla a los jesuitas: dícenme que pretendía, hermosa y blanca Azucena, cogeros la compañía, a la fe, señora mía, que os escapaistes de buena. Todos en vos se recrean, mas por ser de fina plata y piedras que en vos campean, los teatinos os desean, la platería os retrata. Se refiere a una imagen de plata pura que hicieron los del gremio de plateros y medía más de 1,30, de 1,30 m. Entonces era una imagen muy envidiada y se está burlando de que los jesuitas estaban salivando por tenerla, ¿no? Sin duda que estos versos recuerdan mucho a los que citamos arriba en torno al entusiasmo de los funcionarios reales por el dinero que podían extraer del erario. Pero lo más notable de estos festejos fue el octavario con las predicaciones de conspicuos religiosos que, lejos de mover a piedad, causaron controversias en la feligresía. Un novicio dominico escribió 4 sonetos muy críticos que desataron una enorme cantidad de respuestas versificadas, de las que, gracias a la Inquisición, llegaron hasta nosotros algunas muestras de aquellas pugnas. Solo antologamos uno de los sonetos y unas cuantas respuestas que, como era usual en la poesía aurisecular, están hechas con las mismas rimas y asemejan un improvisado torneo de poetastros, como llamó Irving Leonard a estos concursos. Precisamente con el ánimo de resaltar la dificultad de ciertas rimas y ponderar la habilidad de los poetas que solían medir su competencia en estos juegos que hoy parecen triviales o por lo menos pueriles, antologamos los famosos sonetos de consonantes forzadas que escribió Sor Juana. Bastará ver las rimas y el despliegue de los tópicos que extrajo la monja de un terreno tan estrecho. Los textos pueden competir con los juegos más celebrados de Góngora o de Quevedo. Es particularmente notable el soneto que empieza: aunque eres Teresilla tan muchacha, cuyas rimas hacha, hacho, hucha y hecha imponen limitaciones que Sor Juana pudo evadir y entregarnos un texto jocoso que presenta el desenfado que presenta con desenfado a la joven pícara que se burla del cornicantano Camacho. Fue tal el gusto por estas consonantes con che que suelen encontrarse a cada momento en los poetas de la región. Solo como muestra, copiamos aquí la décima que Francisco de Ortega, nieto del tremendo satírico Pedro Muñoz de Castro, le hizo al mercedario Fray Juan de Segura por un sermón que predicó en Puebla y que es casi un vejamen.
que es casi un vejamen muy cercano al género. Lo leo rápidamente para ya cerrar. Aplauso del sermón hecho en todo México escucho, y pues es tanto y tan mucho que os hará muy buen provecho. Bien que cuando astuto acecho y a lo pícaro muchacho atisbo, observo y me agacho, oigo a gentes de capricho decir que lo que habéis dicho no lo dijera un borracho. En fin, la antología entonces va a reunir una cantidad de textos pequeña, no hay muchos tampoco, pero lo básico y creo que el único mérito que puedo yo ostentar es que nos esmeramos muchísimo en la explicación de todos esos chistes, porque sin esa explicación, simple y sencillamente vamos a seguir antologando y antologando y no vamos a poder entender los textos. Entonces, este enorme esfuerzo por tratar de reproducir el ambiente que le dio gracia a estos textos es realmente lo que cuenta en esta antología. Y bueno, ya me dirán ustedes cuando la tengan en sus manos todo lo que haya que arreglar para que sea legible a todo un público, más extenso que el universitario, por supuesto. Es lo que tengo que decir.